Ok, bien. A ver, acá en el módulo 2 vamos a ver lo que son las 5 claves de inocuidad de los alimentos, ¿sí? Estas 5 claves de inocuidad son muy importantes que las tengamos en cuenta a la hora de procesar, de elaborar los alimentos, ¿sí? Porque estas 5 claves nos van a brindar herramientas, ¿sí? Que nos van a ayudar a proteger a los alimentos de las enfermedades que pueden transmitir y dañar a nuestra salud, ¿sí? Además, estas 5 claves se las puede utilizar tanto en las casas, en todas las casas de comercio, en los comedores, incluso hasta en nuestros propios hogares, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo con lo que es la clave 1, mantenga la limpieza. ¿Por qué es importante mantener la limpieza? ¿Sí? El lavado de mano, esto es importante que todo momento nos estemos lavando las manos de una manera precisa, ¿sí? Hay una serie de pasos que se deben tener en cuenta a la hora de higienizarse las manos, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? ¿Por qué? Porque las manos es un vehículo, ¿sí? Que transmite muchísimos microorganismos, ¿sí? Y si no nos higienizamos correctamente las manos, podemos llegar a transmitir todos esos microorganismos, pasarlos a los alimentos, ¿sí? Y de esa manera nos vamos a enfermar y las personas que también consuman ese alimento pueden llegar también a enfermarse, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta lo que es el lavado de manos. Los hábitos higiénicos también de las personas, esto también es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona debe debe bañarse, ¿sí? Debe bañarse regularmente, periódicamente, antes, después de manipular los alimentos, ¿sí? Durante prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Porque nuestra ropa, la piel, ¿sí? Transportan todo lo que hay en el ambiente, ¿sí? Y lleva que si no se toman las medidas, las precauciones necesarias, pueden contaminar estos alimentos, ¿sí? Por eso es que es importante el hábito higiénico de la persona, ¿sí? Así como también la limpieza y la desinfección, que también lo vamos a ver un ratito más detallado, ¿sí? Que de todo lo que se vaya a utilizar en el momento de elaborar los alimentos, ¿sí? Ya sea todos los utensilios, los equipos, que son los hornos, las heladeras, las ollas, ¿sí? Todo eso, todos esos elementos también tienen que tener un proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? Esto también ayuda a proteger los alimentos y a que se mantengan por más tiempo, ¿sí? Así como también lo que es la protección de los alimentos y del medio ambiente, ¿sí? Contra los ingresos de ciertos bichos, ya sea, me refiero a lo que son las plagas como las ratas, las cucarachas, ¿sí? Todos esos son animales que transportan, aparte de transportar muchos microorganismos, ¿sí? Traen enfermedades, ¿sí? Que si no protegemos los alimentos de estos animales, nos contaminan y nos enferman a la vez, ¿sí? Por eso es que es importante ver las barreras, ¿sí? Controlar las barreras físicas del lugar de donde se va a manipular los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, una de las barreras que es importante que tengamos en cuenta son, por ejemplo, los burletes, ¿sí? Los burletes que se encuentran en la heladera, muchas veces eso se va desgastando. Entonces, hay que tener en cuenta, revisar, ver que esos burletes, ¿sí? No estén gastados. En caso de estarlo, siempre debemos cambiarlos, ¿sí? Las telas mosqueras, por ejemplo, otra barrera física que me evitan que me ingresen algún tipo de animal, de un insecto, ¿sí? Como ser mosca o me pueden ingresar cucarachas, ¿sí? También es importante que cuando vayamos, terminemos de elaborar los alimentos, en las bachas se coloquen tapones, ¿sí? Porque por ahí a veces vienen estos animales e ingresan al área de la cocina, ¿sí? Me contamina todo lo que es la mesada, las bachas, todo lo que se encuentra en ese momento, en ese lugar, y me va a transmitir las enfermedades, ¿sí? Otras también, por ejemplo, otra barrera
que tenemos que tener en cuenta son los que empezar a empotrar todo el cableado, ¿sí? Para que no me ingrese por esos lugares también algún tipo de animal, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, las paredes que estén con agujeros, con grietas, ¿sí? Empezar a sellar todo eso para que no me ingresen ningún tipo de estos animales, ¿sí? Y hay reglas que la persona, que el manipulador debe tener en cuenta, ¿sí? Principalmente es el buen estado de salud de la persona, ¿sí? Esto es importante que la persona se realice estudios que sean periódicos y constantes, estos estudios, para verificar que mi estado de salud está en condiciones para que pueda manipular, en este caso, los alimentos, ¿sí? Tampoco debe tener heridas, ¿sí? O algún tipo de infecciones o algunas dolencias estomacales, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar si tenemos dolencias estomacales? Estamos constantemente yendo al baño y ¿esto qué va a hacer? El baño es un reservorio, es un lugar donde abundan los microorganismos, ¿sí? Y si estamos entrando y saliendo todo el tiempo, muchas veces no vamos a tener o las medidas por ahí se nos escapan de las manos y no nos vamos a hacer una correcta higiene de las manos, aparte vamos a tener el uniforme puesto, ¿sí? Por eso es que es importante ir al médico, que antes de empezar a manipular o entrar a un lugar donde están todos los alimentos, que tengamos en cuenta todo nuestro estado de salud, ¿sí? Así como también, bueno, heridas en las manos, ¿sí? Si tenemos alguna quemadura, cortadura, ¿sí? ¿Qué debo hacer primero? Debo desinfectar esa herida, ¿sí? Cubrir con una venda que sea impermeable, ¿sí? Y colocarme recién el guante. El guante no está recomendado para manejarlo todo el tiempo. El guante no me va a reemplazar el lavado de manos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta. Los guantes los vamos a utilizar solamente si tenemos alguna herida en la mano, ¿sí? Para que no se contamine. No así todo el tiempo, ¿sí? Y hay que estar cambiando ese guante cada media hora, 40 minutos, ¿sí? Para que no esté todo el tiempo con el mismo guante y que haya tocado muchas superficies, ¿sí? Por eso es importante que se realice este procedimiento, ¿sí? Como les mencionaba hace rato también, lo que va a la higiene personal, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el cabello, por ejemplo, debemos recogernos bien, ¿sí? Ponernos cofia, ¿sí? Que sobre todo que la cofia agarre toda la parte de lo que es la frente hacia atrás, sin dejar ningún cabello suelto. ¿Por qué? Porque el cabello transporta también muchísimo microorganismo y nuestro propio cuero cabelludo despide, ¿sí? Microorganismos. Por ejemplo, tenemos la caspa, ¿sí? Las caspas muchas veces se producen por la resequedad del cuero cabelludo o muchas veces cuando eso es algo, digamos, que perdura, se transforman en lo que son honguitos, ¿sí? Estos hongos tal vez hacen también que se caigan o se derramen en los alimentos, también se derraman en nuestra ropa, ¿sí? Y esto hace que si no tenemos en cuenta, si no nos cubrimos bien con la cofia, vamos a contaminar todos los alimentos y vamos a ir derramando todo lo que es la caspa en todas las superficies o en todo el lugar donde nos encontremos, ¿sí? Por eso es que es importante que utilicemos la cofia, ¿sí? Lo que es la nariz, la boca y la garganta, ¿sí? Tienen un tipo de bacterias que son muchas veces propias de nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Cuando nuestras defensas bajan, esos microorganismos suelen aparecer, ¿sí? Con más fuerza, por decirlo de alguna manera, y estas bacterias se llaman Staphylococcus y Streptococcus, ¿sí? Son bacterias que ya nuestro organismo no tiene y donde más van a estar o van a abundar en la nariz, en la boca, en la garganta, ¿sí? Por eso es que es importante que la higiene de las manos, porque si por ahí nos tocamos la nariz, nos tocamos la boca, ¿sí? No tener ninguna enfermedad en el cuerpo, porque si estamos estornudando, si tenemos alergia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a estar
digamos, estornudando y la saliva, esas gotitas van a caer en toda la superficie, ¿sí? Y ahora más por pandemia, lo ideal es tener lo que es el tapabocas, ¿sí? Nos ayuda muchísimo a prevenir y a proteger los alimentos. Las manos también va a suceder lo mismo, ¿sí? También, como les mencionaba hace rato, también transportan muchísimos microorganismos que si no tenemos la precaución, vamos a contaminar. Tanto todo lo que vamos a, a utilizar para elaborar los alimentos, se van a contaminar si no realizamos un proceso, un correcto lavado de manos, ¿sí? Los intestinos, ¿a qué hace referencia? A alguna dolencia estomacal, si tenemos alguna enfermedad que esto nos impida estar quietos o estar en un solo lugar, sino tener que estar transportándonos hacia, por ejemplo, hacia el baño, ¿sí? Todo el tiempo. Esto va a hacer que no solamente se contamine todo lo que nosotros tenemos puesto, ya sea el uniforme, sino tenemos las medidas y las precauciones necesarias. Por eso es que lo ideal es que no se trabaje si tenemos un tipo de dolencia de esa manera, ¿sí? Para evitar la contaminación. Lo que va a la ropa y el calzado, ¿sí? También tiene que ser exclusivo, solamente que sea para el lugar de trabajo, ¿sí? Si yo estoy utilizando un tipo de uniforme, si tengo botas, si tengo zapatos esos impermeables, lo ideal es que se transporte de la casa en una mochila o en un bolso para luego colocármelas en el lugar de trabajo. Y lo mismo va a ser para salir, ¿sí? No se puede ir o venir de la casa hacia el trabajo con el uniforme puesto, ¿sí? Y los hábitos higiénicos personales, esto también, ¿sí? Es muy importante mencionarlo, ¿sí? Como lo hemos dicho anteriormente, bañarse todos los días, antes, después de manipular, cuando regreso de mi casa del trabajo hacia el hogar. Esto es muy importante que siempre tengamos en cuenta y que el hábito de los hábitos higiénicos sean siempre, ¿sí? Por eso se dice hábitos, algo rutinario, algo que está incorporado en nosotros para proteger los alimentos, para protegernos a nosotros y proteger a quienes los consumen, ¿sí? Como verán, ahí los hombres en especial, ¿sí? Hago referencia a ellos, ¿por qué? Porque son los que tienen la barba, ¿sí? Muchas veces es importante que cubramos la parte de la barba, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser cabellos tan diminutos, pequeños, fácil que se salgan, fácil que se desprendan de la piel, ¿sí? Esto que va a hacer también contaminan los alimentos, ¿sí? Y más porque la barba está cerca de la zona de la boca y el estar todo el tiempo hablando, siempre vamos a estar despidiendo las gotitas de saliva, ¿sí? Y eso va a hacer que se quede muchas veces en lo que es toda la barba, ¿sí? Por eso es importante, ahora más que nunca, por el tema de la pandemia también, usar el barbijo, y aunque no lo tuviésemos también, o se afeitan, se sacan todo lo que es la barba, o usamos el barbijo para proteger los alimentos, ¿sí? Para evitar estos tipos de contaminación, ¿sí? Lo mismo va a suceder, nosotras las mujeres por ahí estamos acostumbradas, tenemos siempre la billutería, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, ¿no? La billutería, tenemos aros, tenemos relojes, tenemos anillos, pulseras, tenemos amuletos, ¿sí? Cuando se va a empezar a procesar los alimentos, esto no lo tiene que tener, ¿sí? Es decir, que nos vamos a sacar todo, ¿sí? Todo tipo de billutería. ¿Por qué? Porque al estar constantemente en diferentes temperaturas, ¿sí? De humedad también, frío, caliente, diferentes temperaturas, ¿qué va a pasar con esta billutería? Se va a empezar a desprender si por ahí tiene alguna perlita, algún de esos diamantes, ¿sí? Se desprende, cae en el alimento o en el lugar donde se está elaborando el alimento y muchas veces uno no se da cuenta,
¿sí? Entonces, al no darse cuenta, la persona que lo consuma se puede llegar a lastimar, ¿sí? La parte de la boca, los dientes, ¿sí? Y el momento de digerirlo, ¿sí? Por eso es que es importante que no solamente me va a contaminar el alimento, sino que también puede producir un accidente, ¿sí? Tener en cuenta de que debemos sacarnos todo tipo de billutería a la hora de empezar a elaborar los alimentos, ¿sí? Con lo que es las uñas, ¿sí? Esto tiene que estar siempre cortas, ¿sí? También forma parte de la higiene cuando se va a hacer el proceso de lavado de mano. Debemos realizarlos todo el tiempo, con ayuda de un cepillo, ¿sí? Como lo vamos a ver en un ratito, nos ayudamos para poder desprender toda la suciedad que se encuentra, ¿sí? Bajo las uñas, ¿sí? Porque las uñas, aparte de lo que es la mano, transportan muchos microorganismos porque tocamos todo el tiempo muchas cosas. Las uñas se va acumulando esa suciedad, ¿sí? Y si no nos lavamos y no nos cortamos las uñas, vamos a estar contaminando, vamos a estar repartiendo microorganismos por todos lados, ¿sí? Por eso es que es importante que las uñas estén bien cortas a la altura de la yema de los dedos, ¿sí? Lo mismo hay que tener en cuenta en la hora de fumar. La persona que fuma, ¿sí? No lo debe hacer en el área de trabajo, ¿sí? Esto está prohibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cigarrillo, estando todo el tiempo llevándolo a la boca, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La boca que habíamos dicho que es también una fuente de contaminación, ¿sí? Tiene un tipo de bacterias propias, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si llevamos el cigarrillo todo el tiempo a la boca, con ayuda de los dedos, esos dedos ya están contaminados, ¿sí? Tan solo el hecho de estar tocando o estar cerca de la zona de la boca, ya esas manos, esos dedos ya se contaminan, ¿sí? Y también pueden haber accidentes, ¿sí? Si estamos con el cigarrillo y con lo que es la ceniza, ¿sí? La ceniza puede llegar a caer tanto en nuestro uniforme como en los lugares donde estemos, ¿sí? Eso va a hacer que ese alimento también se contamine y pueda llegar a producir enfermedades, ¿sí? Por eso es que es importante que no se debe fumar a la hora de estar manipulando los alimentos, ¿sí? Lo mismo va a suceder si estamos con el chicle. También está prohibido estar elaborando los alimentos y estar masticando chicle, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Si hacemos globos, eso se revienta y al reventarse, ¿qué va a pasar? Todas esas gotitas de saliva van a caer por todos lados, ¿sí? Por eso es que no se debe ni fumar ni masticar chicle cuando se está elaborando o empezar a elaborar o a procesar los alimentos, ¿sí? Esto es importante que tengamos en cuenta. Con lo que es la vestimenta, ¿sí? La vestimenta para la persona que manipula los alimentos debe ser solamente exclusivo, ¿sí? Dedicado a su uniforme para el área de cocina, para el área de elaboración de los alimentos, ¿sí? No puedo venir de mi casa con el uniforme puesto, no lo puedo hacer, ¿sí? Se me van a quedar pegados muchos microorganismos desde que salí de mi casa hasta que llegué al lugar, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el objetivo principal que tiene el uniforme es de proteger a los alimentos, ¿sí? Si yo salgo de mi casa con el uniforme puesto, voy a llegar directamente a contaminar todo el área de manipulación, ¿sí? Entonces, debe ser exclusivo, debe ser de colores claros, ¿sí? Y mantenerlo siempre limpio. Por lo menos tener 2 cambios. Ensucio uno, llego a mi casa, lo lavo y tengo el otro, ¿sí? Y así va rotando ese uniforme, ¿sí? También es importante tener en cuenta que el uniforme no tiene que tener botones, no tiene que tener bolsillos, puede tener un cierre, pero si no lo tiene, mucho mejor. Esto es para evitar accidentes, ¿sí? Accidentes de que por ahí los bolsillos se me puedan enganchar con algún equipo de la cocina, ¿sí? Y tener un accidente, que eso sería muy lamentable. Por eso es que no debe tener bolsillos ni nada, tiene que ser liso, ¿sí? Y con los botones tampoco debe tener botones, porque si se llega a desprender un botón,
¿sí? Va a caer, no me di cuenta, ¿sí? No solamente me contamina el alimento, sino que la persona y el cliente que lo vaya a consumir se va a encontrar con ese botón, ¿sí? Y lo va a ingerir y ahí producen las enfermedades y algún otro daño, ¿sí? Bueno, con lo que decía hace rato, lo que es la cofia, ¿sí? Debe sujetar totalmente el cabello, ¿sí? Y por ahí nosotras las mujeres que tenemos el cabello largo, nos ayudamos con unas trabitas que son negras, invisibles, nos ayudamos a sujetar todo el cabello, ¿sí? Para que nos podamos utilizar y poner correctamente la cofia sin tener que tener ningún cabello suelto, ¿sí? El calzado, lo mismo, también debe ser exclusivo, lo debo traer desde mi casa y colocármelo en el lugar de trabajo, no salir con el calzado puesto desde el hogar hasta llegar al trabajo, ¿sí? Porque ha pisado y ha pasado por muchos lugares, ¿sí? Pasó por tierra, pisó pasto, pisó muchas cosas, ¿sí? Por eso es que es importante que el calzado suceda lo mismo que el uniforme, ¿sí? Colocárselo en el momento, en el lugar de trabajo, ¿sí? También es importante también que tengamos en cuenta que en el calzado lo ideal es que en la parte de abajo tenga una goma, ¿sí? Que es una goma especial. ¿Para qué? Para evitar los accidentes que pueda llegar a suceder en el lugar en el área de manipulación, ¿sí? Como por ejemplo, que me caiga o que se resbalen, ¿sí? Entonces, para eso la goma evita muchas veces eso. Lo mismo va a suceder también que tiene que ser cómodos, de fácil limpieza, este calzado, ¿sí? Para que una vez que yo lo he terminado de utilizar, ¿sí? Lo lavo, lo limpio a ese calzado, ¿sí? Como les decía hace rato, también debe ser de colores claros, ¿sí? Pueden ser blanco o de cualquier otro color, pero siempre tiene que ser claro, ¿sí? Sobre todo para que se note la suciedad en ese uniforme, ¿sí? Los guantes descartables, como les mencionaba hace un ratito, también va a haber ciertos momentos que se pueden o se llegan a utilizar lo que es los guantes, pero no se los recomienda justamente por este motivo, ¿sí? Porque no me va a reemplazar el lavado de mano y los guantes se van a utilizar solamente si tengo alguna lastimadura, cortadura, quemadura, ¿sí? Con una previa desinfección, un vendaje que sí que sea impermeable para que no me llegue mucho la humedad a esa herida y recién me voy a colocar los guantes, ¿sí? Preferentemente no utilizarlo si no es necesario, ¿sí? El lavado de manos siempre se lo va a hacer cuando voy a manipular los alimentos con mucha frecuencia, si son alimentos por ahí que van variando, es decir, de lo crudo, manipulo alimentos crudos, luego voy a empezar a manipular alimentos cocidos, luego voy a empezar a manipular los que están listos para estar, para servir, para consumirlos, ¿sí? En todo momento voy a estar haciendo el lavado de manos, ¿sí? La preparación, antes de amamantar o de dar de comer a un niño, ¿sí? Después de ir al baño, después de cambiar el pañal también a un niño, después de manipular siempre las carnes crudas, ¿sí? Después de tocarse la nariz, de tocar la basura, ¿sí? De estar manipulando sustancias químicas, ¿sí? Que muchas veces empezamos a querer limpiar o a querer desinfectar y antes y después de hacerlo debo lavarme las manos, ¿sí? Para luego empezar a procesar y elaborar los alimentos. Después de tocar animales, llave, dinero, todo tipo de cosas, ¿sí? Debo lavarme las manos a continuación, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser estos pasos? Primero, lo que voy a hacer va a ser, si tenemos manga larga, bueno, arremangarnos bien, ¿sí? A la altura de los codos. ¿Por qué? Porque el lavado de manos no solamente va a incluir las manos, ¿sí? También van a incluir lo que son el brazo, el antebrazo, ¿sí? Todo ese lugar también lleva su proceso de limpieza, ¿sí? Entonces, una vez que yo voy a empezar a higienizarme las manos, lo voy a hacer siempre, se recomienda con jabón líquido, no con jabón en barra.
¿Por qué? ¿Por qué no con el barra? Porque muchas veces al estar el jabón ahí en cierto lugar, todos nos vamos a lavar con ese jabón en barra, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Hay bacterias, ¿sí?, que son resistentes a ese jabón en barra, el jabón tocador, ¿sí?, que son resistentes. Entonces viene una persona, se lava las manos, viene otra persona, se lava las manos, llegaron 5 más, se lavaron las manos, ¿sí? Entonces, las manos, al fin y al cabo, nunca van a estar limpias, nunca van a estar libres de los microorganismos, ¿sí? Que es lo que se quiere hacer y es lo que se quiere eliminar. Por eso es que se recomienda no utilizar ese jabón en barra y utilizar el jabón en líquido, ¿sí? Por esa misma razón. Sí lo podemos utilizar el jabón en barra en nuestros hogares, ¿sí? Porque estamos en la familia que están, bueno, utilizando el jabón. No es lo mismo que estar en un lugar de trabajo donde hay muchas personas, ¿sí? Entonces, el jabón en líquido, voy a hacer jaboncillo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer a continuación? Empezar a lavarnos entre los dedos, ¿sí? Vamos a empezar por el medio de los dedos. ¿Por qué? Porque en el medio de los dedos también hay pliegues. Si ustedes se miran la mano y ven ahí en el medio de los dedos, hay pliegues y muchas veces si no se ha hecho un correcto lavado de manos, queda suciedad, ¿sí? Queda la suciedad. Entonces, por eso es que es importante que este proceso se realice, ¿sí? Para evitar que las manos estén bien limpias, no solamente lo que es la parte de la yema, la parte de esta manera, sino toda la mano, ¿sí? Una vez que hago eso, me voy a ayudar con un cepillito, a lavar, higienizar, a desinfectar las uñas, ¿sí? Por más cortas que tengamos las uñas, es importante que este proceso se realice. Entonces, me voy a hacer con un cepillito, voy a empezar a lavar, a frotar, ¿sí? Y en caso de por ahí no tener un cepillito para las uñas, ¿qué va a pasar? Me voy a ayudar con la yema de los dedos y la palma de las manos. Entonces, en forma circular, así de esta manera, se va a abrir lo que es las uñas digamos, la piel, y de esta manera va a entrar el agua, el jabón, y de esta manera me voy a ayudar a sacar toda la suciedad que pueda llegar a encontrarse en ese lugar. Por eso es que es importante que también las uñas estén cortas, para que la higiene sea más fácil de poder realizarlo, ¿sí? Entonces, una vez que termino ese proceso, recién voy a pasar a lo que es el enjuague, ¿sí? Me voy a enjuagar todo lo que yo tengo jabón, ¿sí? Todo lo que donde puse el jabón en líquido, me voy a frotar, voy a empezar a sacar ese jabón. Y cuando hago la parte del secado, me voy a secar las manos, voy a utilizar toallas descartables o servilletas descartables. Pero no voy a frotar así de esta manera, ¿sí? No voy a frotar la servilleta o la toalla con la piel muy brusco, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser tan descartable las toallas, las servilletas van a quedar pegados los restos, porque se van desarmando, ¿sí? Entonces van a quedar pegados restos de papel en las manos y voy a contaminar de nuevo, ¿sí? Voy a estar contaminando y ensuciando todo otra vez, ¿sí? Entonces voy a hacer de esta manera, suave, hasta sacar la mayor parte de cantidad de agua, ¿sí? Entonces me realizo este secado de esta manera, y cuando voy a cerrar el grifo, no lo voy a hacer con las manos, ¿sí? Con la piel directamente, sino con esa servilleta o esa toalla descartable, cierro el grifo y recién voy a desechar ese descartable, esa toalla o esa servilleta que utilicé, ¿sí? Antes no, porque el grifo, las canillas, todo están contaminados, ¿sí? Si voy a agarrar el grifo con las manos, otra vez me voy a contaminar y voy a estar, y voy a tener que realizar otra vez todo el procedimiento del lavado de manos, ¿sí? Vemos lo que es limpieza y desinfección, ¿sí? Esto también es importante porque se debe realizar en todo momento. Esto también tiene que ser un hábito, ¿sí? Al igual que nuestra higiene personal, la limpieza y desinfección todo el momento,
para evitar que los alimentos se contaminen, para evitar que me ingresen las plagas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La limpieza va a ser la eliminación de toda la suciedad visible que puedo ver en el lugar, es decir, que veo lo que estoy observando en ese momento, voy a eliminar la grasa, la tierra, comida pegada, ¿sí? Elimino todo eso, voy a estar haciendo una limpieza. La desinfección, voy a utilizar, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Es reducir la mayor cantidad de microorganismos, ¿sí? que no se pueden ver a simple vista, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Ayudándome con algunos elementos, con algunas sustancias químicas, ¿sí? Por eso es que no es lo mismo la limpieza que la desinfección. Limpiar, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar toda la suciedad que yo estoy viendo, ¿sí? Con ayuda de agua, detergente, el agua caliente, ¿sí? Con cepillos, ¿sí? Me voy a ayudar con todos esos elementos a poder hacer una buena limpieza, ¿sí? Con lo que es una desinfección, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Eliminar la suciedad que no se puede ver a simple vista, con ayuda de algunos productos químicos como desinfectantes, vapores, el agua caliente también me va a ayudar a reducir al máximo estos microorganismos, ¿sí? Y al desinfectarlo, al hacer este proceso de desinfección, voy a estar protegiendo todos los alimentos al máximo, ¿sí? Por eso es que es importante que cuando se realice o se utilice un desinfectante, ¿sí? Que se lea siempre la rotulación, porque todos los desinfectantes, todos los productos químicos no se disuelven de la misma manera, ¿sí? La lavandina, todas las lavandinas, si ustedes cuando lean la rotulación, comparen, vean por ejemplo la lavandina el X5, busquen la lavandina el Ayudín, comparen, lean la rotulación y su disolución no va a ser la misma, ¿sí? Por ejemplo, o si quieren utilizar otro tipo de desinfectante, esterilizante, léanlo para que lo que quieran hacer, que es desinfectar, se cumpla, ¿sí? Y no quede, y no se haga algo como un líquido tóxico. Si no lo utilizo bien, puede llegar a pasar a convertirse en una sustancia tóxica, porque no lo he disuelto bien y no solamente contamine todo el lugar, sino que también me puede llegar a intoxicar, ¿sí? ¿Por qué debo limpiar? ¿Por qué debo desinfectar? ¿Sí? Las bacterias, esto pueden llegar a propagarse por muchos sectores, ¿sí? Donde se manipule, ya sea en las instalaciones, pueden ser en todos los utensilios que vamos a utilizar en la superficie, ¿sí? También en las mismas esponjas, ¿sí? Las esponjas cuando se van a utilizar para lavar, por ejemplo, los platos, los vasos, los utensilios, cuando termino de utilizar la esponja voy a exprimirla bien, ¿sí? Porque recordemos, la esponja es un lugar donde está todo el tiempo húmedo, ¿sí? Y son temperatura ideal y para que se puedan reproducir bacterias o algún otro microorganismo, como ser hongo o moho también, ¿sí? Entonces, cuando se utiliza la esponja, siempre debemos escurrirla bien y dejarla donde corresponde junto con los otros elementos de limpieza, ¿sí? Estas acciones que se realizan con la limpieza y la desinfección deben realizarse siempre, todos los días, cuando se termina de elaborar, antes de empezar a elaborar, ¿sí? Todo el tiempo se debe utilizar, se debe hacer este proceso de limpieza y desinfección. Esto ayuda mucho a controlar que no me ingresen ningún tipo de plagas, ningún tipo de estos animales, ya sean cucarachas o ratas, ¿sí? Y también es importante porque me va a decir, me va a mostrar una cierta condición de limpieza, ¿sí? De higiene en el lugar, ¿sí?
Y bueno, estas tareas se deben realizar que no sean durante la jornada de trabajo. Siempre se debe realizar o antes de empezar y después, ¿sí? No solamente una vez al día o una sola vez en el momento de la jornada laboral, ¿sí? La limpieza y la desinfección, esto es muy importante porque es un proceso que nos va a ayudar mucho a proteger los alimentos y el lugar de manipulación, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que se debe mantener limpio, qué es lo que se debe mantener desinfectado, cuándo y cada cuánto lo debo realizar esta tarea, qué métodos voy a utilizar, qué agentes de limpieza van a ser adecuados para estos procesos, ¿sí? Qué herramientas, qué materiales me van a ayudar a mí a poder hacer ese proceso de limpieza, el proceso de desinfección, ¿sí? Y quiénes van a ser los responsables de poder realizar esas tareas, ¿sí? Lo ideal, está bueno también que haya una organización para que estas tareas se cumplan, ¿sí? Por ejemplo, tener en una planilla, poner la limpieza, la desinfección, hoy lo va a realizar tal persona, ¿sí? Por una semana, por 15 días, por un mes, ¿sí? La semana siguiente o el mes siguiente lo va a realizar otra persona, ¿sí? Porque no todas las personas limpiamos y desinfectamos de la misma manera. Sí, lo que sí va a ser lo mismo es lo que se quiere hacer, ¿sí? Limpiar, que es lo que quiero hacer, y desinfectar lo que se quiere cumplir, ¿sí? Entonces, está buena la idea de que se lleve un control, una organización para que este proceso de saneamiento se cumpla y se lleve a cabo, ¿sí? Y los agentes más comunes de limpieza, ¿sí? Que tenemos el detergente, los desengrasantes, el agua caliente, el agua fría, jabón, ¿sí? Esto nos va a ayudar a hacer una buena limpieza, ¿sí? Y para utilizar lo que es en el proceso de desinfección, tenemos la lavandina, tenemos el alcohol, el agua caliente, ¿sí? La lavandina, como lo había mencionado hace rato, para diluirla siempre vamos a tener en cuenta la rotulación, ¿sí? El alcohol para convertirlo en un agente desinfectante se va a utilizar un alcohol etílico de 7 partes de alcohol por 3 partes de agua, para que eso se convierta en un agente desinfectante, ¿sí? Y el agua caliente siempre tiene que ser por encima de los 82 grados, ¿sí? Para que se convierta en un agente desinfectante. ¿Sí? La lavandina lo mismo. ¿Qué va a pasar? Hacemos mención y hincapié en la lavandina porque siempre es el agente desinfectante que más se va a utilizar y que más se utiliza, ¿sí? No se debe utilizar pura. ¿Por qué? Porque si utilizo pura creyendo de que si yo tiro o rocío, empiezo a rociar la lavandina pura en el piso, ¿sí? Va a empezar a hacer su proceso de desinfección, o se la dejo un ratito, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, ¿sí? En realidad no va a pasar nada, va a ser un líquido que rocíe en el piso y no me va a cumplir la función esta de desinfectar, ¿sí? No se debe utilizar con agua caliente, porque el agente químico que tiene la lavandina lo mezclo con agua caliente y lo que va a hacer es neutralizarlo, ¿sí? No se va a hacer, no se va a producir este agente de limpieza, de desinfección, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es neutralizarlo, ¿sí? O sea, siempre se va a utilizar con agua fría la lavandina. Tampoco se debe mezclar con detergente, porque muchos hemos hecho la parte esta de mezclar la lavandina, poner el agua, la lavandina y después rociar, poner un poco de detergente. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquellos que lo han hecho, que han probado hacer esto, ¿qué ha pasado? Lo único que se produce en ese momento son gases tóxicos, ¿sí? Y aquellas personas que lo han hecho han podido ver qué les pasa. Empiezan a toser, la garganta les pica, empiezan a lagrimear, ¿sí? Entonces, si por ahí creen o se cree que se produce un agente más potente mezclando estos dos productos, no se hace ningún agente potente, todo lo contrario, ¿sí? Tampoco va a cumplir la función de desinfectar y me voy a estar intoxicando con esos gases tóxicos.
¿sí? Tampoco se debe utilizar sin realizar una correcta limpieza. Primero limpio, saco la suciedad y luego recién paso a desinfectar, a utilizar la lavandina en este caso. Y para que esto se cumpla, hay un proceso de lo que es una limpieza y una desinfección, ¿sí? Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar, voy a eliminar toda la suciedad que puedo ver visible con ayuda de estos agentes químicos como detergente, por ejemplo. Voy a utilizar algunas herramientas como por ejemplo una esponja o una espátula para despegar la grasa, ¿sí? Y me voy a también ayudar con el agua caliente. Mezclando, ayudándome con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ayudar a desprender con más facilidad la grasa, ¿sí? Esa grasa, esa comida, esa suciedad que ha quedado, si me pongo con el detergente y el agua caliente, me va a ayudar a desprender con mucho más facilidad, ¿sí? Una vez que yo realizo este proceso de esta limpieza, ¿qué voy a hacer? Me voy a ayudar, como les decía hace ratito, con las herramientas, ¿sí? Esponja, virulana, todo lo que necesite para hacer esa limpieza. Escoba, todo lo que tenga para hacer esa limpieza. Luego recién voy a pasar a hacer un enjuague, ¿sí? Este enjuague lo puedo utilizar con agua fría, que me va a ayudar a retirar todo ese químico, o sea, todo ese detergente que he utilizado para hacer esa limpieza, ¿sí? Y cuando una vez que hacemos ese procedimiento, voy a pasar a hacer la desinfección utilizando ya químicos más potentes para eliminar todos los microorganismos, todos los agentes que no se ven a simple vista, ¿sí? Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, la lavandina, voy a mirar la rotulación, voy a ver cómo se va a disolver la lavandina, su forma, y de esa manera la voy a aplicar, ¿sí? Una vez que yo estoy haciendo ese procedimiento, voy a pasar a lo que es el enjuague final. Cuando voy a hacer el enjuague para retirar toda esa sustancia química, tanto de la limpieza como de la desinfección, ¿sí? Lo voy a hacer siempre con agua fría, ¿sí? Entonces empiezo a retiro todo con el agua fría. Cuando voy a hacer el secado final, lo voy a hacer siempre al aire libre. ¿Qué quiero decir esto? Si yo he limpiado mesadas, he limpiado utensilios, he limpiado ollas, he limpiado los equipos, ya sea heladera, horno, siempre los voy a dejar que se sequen al aire libre, ¿sí? No voy a pasar un trapo, y más si fue un trapo donde estuvo todo el tiempo, se estuvo utilizando, ¿sí? Los voy a dejar que se seque. Si son platos cubiertos, los dejo que solo se empiezan a escurrir. De esa manera voy a evitar una nueva contaminación, ¿sí? Por ahí si he agarrado una servilleta que ya han pasado por muchos lugares, y no voy a pasar esa servilleta a querer secar estos utensilios, ¿sí? Todos los equipos, la heladera, ¿sí? Y de esa manera voy a evitar la contaminación, que estos utensilios, estos equipos, el lugar se vuelvan a contaminar, ¿sí? ¿Y por qué hago todo este proceso de esta limpieza y desinfección? Porque lo que quiero es eliminar al máximo, ¿sí? Y evitar que me entren las plagas, ¿sí? Las plagas van a ser la aparición repentina, ¿sí? Y masiva, ¿sí? De estos animales, ya sean cucarachas, ratas, arañas, ¿sí? Hormigas, ¿sí? Me van a querer estar ingresando al lugar. ¿Por qué? Porque siempre van a estar compitiendo con el hombre en busca de comida y agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Comida, ¿sí? Si se hace una correcta limpieza y una correcta desinfección, estos animalitos no tienen por qué estar ni ingresar al lugar de elaboración, ¿sí? Por eso es que es importante que esto se haga siempre, que sea una rutina en este proceso de limpieza y desinfección. Además, porque quiero proteger a los alimentos, ¿sí? De estos animales, porque recuerden que estos animales tienen sus enfermedades, sus parásitos, ¿sí? Para evitar eso,
voy a hacer correcta limpieza, desinfección y utilizando, reforzando también con las barreras físicas, ¿sí? Y el control de plaga, que es lo que quiero o se quiere hacer, es proteger los alimentos y el lugar de estas plagas, ¿sí? Por eso es mantener siempre, como les decía hace rato, los cubiertos, los recipientes siempre cerrados, ¿sí? Mantener los cubos de basura en un lugar adecuado, no cerca de la cocina, ¿sí? Tirar la basura regularmente, apenas se llena, voy al contenedor, tiro la basura, ¿sí? Mantener también en buen estado la zona de preparación de los alimentos, reparar las grietas, como les mencionaba hace rato, tapar los que son los agujeros, ¿sí? Para evitar que me puedan ingresar de esa manera. Si se quiere utilizar, por ahí he visto cucaracha o he visto alguna rata y quiero utilizar algún cebo, algún insecticida, ¿sí? Muchas veces lo hacemos de forma casero, ¿sí? Lo ideal es no hacerlo de forma casero, sino que contratar a alguien para que me pueda eliminar estas plagas. ¿Por qué? Porque si lo ubicamos en lugares donde no corresponden, puedo contaminar el lugar donde está puesto ese insecticida, ese cebo, y me puede llegar se puede llegar a intoxicar a alguna persona, algún niño, alguna mascota, ¿sí? Entonces, por eso es importante que no lo realice cualquiera, ¿sí? Siempre buscar la información para poder hacerlo, ¿sí? Y mantener los animales domésticos fuera de la zona de preparación de los alimentos, siempre, ¿sí? Para evitar que esto me contamine. Y el control, lo que es este control de plagas, ¿sí? Que se llama MIP, que es el manejo integrado de plaga, que es la utilización que es de profesional. Es decir, que este manejo lo va a hacer un profesional donde va a utilizar todos los recursos que sean necesarios para minimizar, para eliminar estas presencias de estas plagas, ¿sí? Es un sistema que se utiliza mucho, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer las plagas. Y hay un control, un plan de saneamiento, ¿sí? Referidos a estas plagas, ¿sí? Primero, ¿qué se debe hacer? Identificar y diagnosticar el tipo de plaga que me está afectando, es decir, que voy a ver qué tipo de animales, si son ratas, si son las arañas, ¿sí? Qué tipo de animal es el que me está ingresando a mi espacio, ¿sí? Después voy a señalar el peligro que eso me trae. Si son ratas, bueno, recordemos, bueno, tienen los parásitos, tienen estas enfermedades, por ejemplo, el hantavirus, ¿sí? ¿Qué más? Si son arañas, ¿qué me pueden traer? Si son cucarachas, ¿qué enfermedades me pueden traer? Veo y señalo qué peligro me trae, ¿sí? Una vez que identifico, ¿sí? Voy a implementar las barreras. Estas barreras, como les mencionaba hace rato, utilizando en las ventanas de la mosquera, en las puertas los burletes, en la parte de abajo, todo donde lleven los burletes, también en la heladera, controlar, verificar que estén en condiciones, no estén gastadas, ¿sí? Utilizar en la parte ¿cómo se llama?, de las rejillas, ¿sí? Vienen unas rejillas que los venden, los corralones, que ya vienen, ya se hizo tejidas con cuadraditos, colocarlos, ¿sí? Para que no me ingresen por el resumidero estas plagas o estos animales, ¿sí? También, bueno, empezar a empotrar los cables, ¿sí? A tapar lo que son los focos, las grietas, los agujeros de las paredes y de todos los lugares donde me puedan o por donde me puedan ingresar estos animales, empezar a cubrirlo, ¿sí? También la bacha, ¿cómo podemos hacer? Utilizando tapones, ¿sí? Para que no me ingresen por ahí también. Y una vez que voy a implementar las barreras, recibo una fumigación preventiva con personal avalado, es decir, con un profesional que esté capacitado para realizar este trabajo, ya que este profesional siempre va a utilizar sustancias químicas que son más fuertes que por ahí nosotros no las utilizamos comúnmente, sino que el que sabe utilizarlo va a ser ese profesional, ¿sí?
Y una vez que se realiza con esta persona encargada, vamos a reforzar. Reforzamos y registramos todo el seguimiento que se hizo, ¿sí? Todo lo que se hizo anteriormente. Y lo vamos a reforzar con la limpieza y la desinfección, ¿sí? Una vez que ayudamos con este proceso, vamos a evaluar. Bueno, veo qué utilicé, qué es lo que hice, ¿funcionó o no funcionó? Bueno, voy a anotar, ya llevo una semana sin estos animales, ya llevo 2 semanas, ya llevo un mes, ya llevo 3 meses. De esa manera voy a evaluar si lo que se utilizó, lo que se hizo anteriormente, realmente funcionó. En caso de que no funcione, ¿qué va a pasar? Hay que ver dónde se ha, qué es lo que ha pasado, ¿sí? Se va a ver dónde hubo una falla, si la limpieza y la desinfección no se hizo correctamente, qué es lo que no me evalué bien el peligro, no miré bien, no diagnostiqué bien el tipo de animal que me ingresó, resulta que desaparecieron las cucarachas, pero después a las 2 semanas me están apareciendo ratas, entonces hay que ver, evaluar y retroceder, ¿sí? Y hacer todo de nuevo en caso de que esto no haya funcionado, ¿sí? También mencionamos lo que son los gatos, ¿sí? Los gatos van a transportar un parásito, que este parásito se llama Toxoplasma gondii, ¿sí? Es un parásito que lo tienen los gatos, ¿sí? Y que también pueden llegar a contaminar muchísimo los alimentos y pueden llegar a producir graves enfermedades, ¿sí? Y más si hay mujeres que están gestando, ¿sí? Puede llegar a producir daños irreversibles. Por eso es que no se debe utilizar los gatos como un método de eliminar estas plagas, ¿sí? Como la rata o que quiero eliminar la cucaracha, ¿sí? No utilizar estos animales para ese fin, ¿sí? Porque al fin y al cabo voy a terminar contaminando más de lo que ya estuvo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Este parásito es un huevo, ¿sí? Que es muy difícil de poder eliminarlo, que no viven fácilmente en el medio ambiente, pero si yo lo quiero eliminar, va a ser más complicado, más difícil, ¿sí? Por eso es que no se recomienda utilizar a estos animales como un método para eliminar las plagas, ¿sí? Y el manejo de residuos, ¿sí? Que digamos, los tienen los establecimientos, ¿sí? Que contienen los desechos, ¿sí? Son tachos que vienen separados, tanto los crudos, separan los cocidos, como elementos que se van deteriorando, ¿sí? Son fuente también de contaminación si no se toman medidas, ¿sí? Por lo tanto, también deben tener un tratamiento adecuado. Y por eso se recomienda que mantener los tachos siempre bien tapados y debidamente identificados, ¿sí? Tampoco se debe dejar acumular la basura, desecharlas con frecuencia, si apenas se llene, ¿qué debo hacer? Ir al contenedor y tirarla, ¿sí? Usar bolsas de plástico descartables que sean impermeables, resistentes, ¿sí? Y estos tachos también tienen que hacerse una limpieza y una desinfección, porque también quedan restos de basura pegada, adherida a los tachos de basura, ¿sí? Y no acumular la basura en el área no designada, ¿sí? Siempre tiene que estar lejos del área de la cocina o no cerca de donde ponemos, por ejemplo, lo que son los utensilios, ¿sí? Siempre tiene que estar unos pasos más lejos, ¿sí? Y cerrar bien las bolsas de basura antes de removerlas, ¿sí? Y así evitamos que se puedan derramar algún tipo de líquido en el suelo o en algún lugar donde está la basura o el tacho de basura, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la clave 2, ¿sí? Separar los alimentos, lo crudo y lo cocido. Esto es importante que tengamos en cuenta. Siempre debemos separar los alimentos, lo crudo de lo cocido, para evitar
que haya una contaminación, ¿sí? Una contaminación cruzada, para que un alimento crudo no esté en contacto con otro alimento cocido que esté listo para consumir, ¿sí? Separar bien estos alimentos, ¿sí? De lo crudo y de lo que están listos para consumir. Los equipos y los utensilios también tienen que ser diferentes, como una tabla de cortar, ya sea para la carne o para otros alimentos crudos, tienen que estar identificados y solamente se utiliza para ese tipo de alimento. Lo que es crudo, utensilios, equipos, lo que es para crudo, lo que están listos para consumir o listos para consumirlo, utilizar otro tipo de elementos, utensilios, ¿sí? Conservar también siempre separados en recipientes para evitar que estos entren en contacto con un alimento crudo y otro cocido, ¿sí? Separarlos siempre en recipiente con altura, bien tapados para evitar que se derramen si lo tengo que guardar en la heladera, ¿sí? Y tener una buena ubicación, ¿sí? Acá podemos ver en la imagen donde vemos lo que es la contaminación, ¿sí? Que vemos acá, un tupper donde están las milanesas, hay milanesas hechas ahí, pero ¿qué pasa? Están en una conservadora donde no es la ideal, ¿sí? No tiene temperatura, no tiene tapa, están mal ubicadas y más al lado podemos ver otro tupper con una ensalada. Vemos lechuga, vemos tomate, un poco más a este costado podemos ver lo que son, que tenemos un fiambre, ¿sí? Se puede ver ahí a simple vista. Tenemos una botella de hielo y abajo de ese tupper donde están las milanesas que vemos una bolsa con salchicha, ¿sí? O sea, hay una tremenda contaminación cruzada ahí, ¿sí? Entonces, siempre se debe tener en cuenta que se deben separar los alimentos, lo crudo y lo cocido, siempre con recipiente, con profundidad, ¿sí? Para evitar que estos entren en contacto y se produzca una contaminación, ¿sí? Lo ideal es tenerla así, ¿sí? Siempre separado, lo que les decía de los tuppers, identificados, ¿sí? Si no pueden hacer este tupper así de esta manera, lo pueden hacer rotulado, ¿sí? Bien ubicado y no de la manera anterior, ¿sí? ¿A qué hace referencia cuando digo la ubicación de los alimentos en la heladera? ¿A qué hago referencia cuando digo contaminación cruzada? ¿Sí? La ubicación, esto es muy importante. Si yo, como se ve acá en la imagen, si tengo un pollo, ¿sí? ¿Dónde voy a ubicar al pollo? ¿Sí? Si estoy por utilizarlo. Y no lo voy a poner como veo en la imagen de esa manera, porque ¿qué va a pasar? Abajo de ese pollo que puedo ver un alimento que ya está listo para consumir, ¿sí? Me cae todo el jugo, todo lo que está despidiendo el pollo, me cae arriba de esos alimentos y ¿qué va a producir? Ese alimento se va a contaminar, ¿sí? Entonces, siempre tenerlos con tupper, con profundidad. Recuerden la enfermedad que puede llegar a producir si no se toman las medidas necesarias para evitar que se contaminen los alimentos, ¿sí? Y la ubicación también, porque pueden llegar a haber accidentes si no se coloca correctamente, ¿sí? Y en la otra imagen que podemos ver... ¿Cómo? Perdón. En la otra imagen podemos ver qué cosa. Un tipo de contaminación. ¿De qué manera? Mediante la tabla, ¿sí? ¿Qué pasa? Vemos una tabla que está por elaborar, por empezar a procesar el alimento que es un pescado, ¿sí? ¿Y qué pasa? En esa tabla donde se ha elaborado, donde se ha procesado ese alimento, se va a cortar una ensalada o se va a cortar fruta, ¿sí? ¿Y qué se ve ahí? Si no se ha lavado, si no se ha higienizado, si no se ha realizado también el proceso de limpieza y de desinfección, porque capaz que no tenía otra tabla, ese alimento se contamina. O sea, imagínense la enfermedad que puede llegar a producir una persona que no ha tenido ese cuidado en la cocina, ¿sí? Y la persona que lo consuma, peor todavía, ¿sí?
Entonces, por eso es que la contaminación cruzada se puede producir por medio de un utensilio, como vemos de esta manera, utilizando ya sea las tablas o cuchillos, tenedores. Por eso es que es importante que esté todo identificado y separado, ¿sí? O por medio de la mala ubicación de la heladera de estos alimentos, ¿sí? Lo que se está por procesar, ubicarlos bien, con tapa, con profundidad, para evitar los accidentes y evitar que entren en contacto con estos alimentos, lo crudo y lo cocido, ¿sí? No debemos tener en cuenta de que hay maneras de poder evitar. Por ejemplo, las tablas se pueden rotular si tenemos o no podemos o no se puede comprar tablas y tengo tablas de un solo color. Bueno, voy a rotular este para carne, este para verdura, este para el pan, ¿sí? Lo voy a rotular, utilizo la rotulación. Y también quiero resaltar que están prohibidas utilizar las tablas de madera. ¿Por qué de madera? Porque tantas veces que se utiliza esa tabla, ¿sí? Y cuando se va a lavar, ¿qué va a pasar? Esa tabla va a quedar siempre húmeda, porque la humedad, el agua, se introduce en el medio, en el centro de esa tabla y nunca va a estar seco, ¿sí? Y siempre lo que va a hacer es despedir esta humedad, lo que va a hacer que ese alimento ya de por sí, apenas uno empiece a procesarlo, se va a contaminar. ¿Por qué? Porque puede estar con hongo, ¿sí? Recuerden que son muchos microorganismos que no se pueden ver a simple vista, ¿sí? Por eso es que las tablas de madera no, sí las de plástico, por eso es que vienen tablas de plásticos de colores, ¿sí? Lo que son una tabla roja de plástico para las carnes, las azules, vienen blancas para el pan, y utilizar los colores, ¿sí? De esta manera también nos ayuda muchísimo a prevenir esta contaminación, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta. También separar los alimentos cuando voy a realizar una compra, vine del súper, de la carnicería, ¿sí? Traje carne cruda, por ejemplo, pollo, traje lácteos, ¿sí? Siempre cada vez que voy a realizar una compra, debo guardarlos correctamente y ubicarlos correctamente dentro de la heladera, ¿sí? Lo que va en el freezer, o sea, lo que necesite el freezer, va en el freezer, lo que necesite temperatura de heladera, va en la heladera, ¿sí? Es decir, que los alimentos también tienen que tener su propia, temperatura y además estar bien separados, bien ubicados, ¿sí? Y cuando digo también separados, también hablo de lo que son los productos de limpieza, ¿sí? De los comestibles. Es decir, no puedo poner en una alacena o en un lugar que traje del súper varios alimentos, ¿sí? Por ejemplo, fideo, traje alguna traje fideo, traje un dulce, ¿sí? Galleta, y al lado voy a poner la lavandina, un desinfectante, un desengrasante, la esponja, la virulana, ¿sí? No debo mezclar todo, siempre va separado para evitar esta contaminación. Aunque el paquete, por ejemplo, el arroz o el dulce, esté sellado, ¿sí? Y el producto químico también esté sellado, siempre va a despedir y eso va a hacer que se contamine. Ha pasado, hemos visto cuando hemos hecho los controles, que vimos paquetes de alimentos, ¿sí? Al lado de la lavandina. Cuando voy a agarrar ese paquete, ¿sí? Creo que fue fideo, no recuerdo bien, tenía olor a lavandina ese paquete, ¿sí? Por eso es que es importante que esté todo bien separado, sectorizado, ¿sí? Para evitar que esto se contamine y me vaya a contaminar si yo voy a empezar a elaborar o procesar los alimentos. También proteger, colocar las carnes crudas en recipientes cerrados, siempre con profundidad, recuerden bien eso, para evitar que la sangre o líquido, fluidos se derramen sobre otros alimentos, por más tapados que estén o por más que estén protegidos, ¿sí? Identificar los utensilios también es importante, porque utilizar recipientes, usar, digamos, los recipientes y los utensilios diferentes,
¿sí? Para manipular los alimentos, lo crudo y lo cocido. O bien, en caso de no tenerlo, y como les había mencionado anteriormente, debo lavarlo minuciosamente entre uso y uso, ¿sí? Es decir, si voy a empezar a trozar o a desmenuzar un pollo y después quiero hacerlo, quiero cortar pan o para hacer una ensalada, lo ideal es primero hacer la ensalada para después pasar a hacer el pollo. Y si por ahí, porque estuve apurada, no lo pude hacer y empecé con el pollo, entonces lo voy a limpiar, lo voy a desinfectar, lo voy a lavar bien para después luego volver a utilizar esa tabla, ¿sí? Limpiar y mantener toda la superficie también, los equipos, los utensilios siempre limpios. Por eso es que los equipos, los utensilios, las superficies también tienen su proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es la clave 3, cocinar completamente los alimentos y por qué es importante que este alimento esté bien cocido, ¿sí? Ahora les dejo con mi compañera. Bueno, la clave número 3 nos dice que debemos cocinar completamente los alimentos. Para esto es importante y debemos tener en cuenta los siguientes temas. Por ejemplo, tenemos que cocinar bien las carnes hasta que las carnes tengan el color claro y cuando nosotros le hagamos un corte a la carne, esa carne tenga la parte interna el mismo color rosadito claro. No tiene que tener un color oscuro, no tiene que derramar sangre, el jugo de la carne, porque eso me está diciendo que no es una carne que tenga una cocción completa. Por eso dice, cocine hasta que los jugos sean de color claro y la parte interna no tenga un color rosado, ¿sí? Tenemos que llevar a punto de hervor los alimentos, como por ejemplo lo que es la sopa, los estofados, y tenemos que continuar hirviéndola. Porque, ¿qué pasa? A veces estamos haciendo un guiso, por ejemplo, ¿sí? Y se nos comienza a secar y aún le falta la cocción al fideo o al arroz. ¿Y qué hacemos? Le agregamos un poco más de líquido, en este caso, por ejemplo, lo que es agua, y cuando le agregamos eso, a veces no dejamos que hierva completamente y apagamos. O por ahí estamos haciendo una salsa y agregamos más líquido porque le faltó todavía un poco. Entonces tenemos que tener en cuenta que al momento que yo agrego más líquido, tengo que llevar ese líquido a que continúe hirviendo, que cumple el punto del hervor, ¿sí? Y esa temperatura es de 100 grados centígrados. En caso, por ejemplo, de ser necesario que yo tenga que recalentar un alimento, sí lo puedo hacer, pero tenemos que asegurarnos que estén bien calientes a la hora de servir. Yo puedo recalentar un alimento, sí lo puedo hacer, pero lo voy a hacer con la misma temperatura que yo cociné ese alimento. Y la cocción de los alimentos es por encima de los 60 grados centígrados. Entonces, si yo hago una preparación, luego me quedó, se enfrió, la guardé en la heladera y la voy a recalentar, voy a poner esa preparación en una bandeja, en una olla, en una fuente y voy a prender el fuego y que tenga por encima de los 60 grados centígrados y ahí de esa manera yo lo puedo recalentar. Una vez que yo lo recalenté, lo tengo que servir así caliente con esa temperatura y que esté listo a la hora de servir. O sea, que la persona lo consuma apenas se le sirvió esa preparación que fue recalentada. ¿Sí? Las temperaturas seguras, ¿qué nos dicen? Acá vemos en la imagen un termómetro y dice que la temperatura tiene que ser sí o sí segura para que nosotros podamos tener una buena conservación de alimentos. ¿Sí? El agua comienza a hervir recién cuando tiene 100 grados centígrados. Para cocinar los alimentos, que es lo que yo les mencionaba recién, tiene que estar por encima viene a ser de los 60, 63 grados, ¿sí? Hasta 75 grados.
Esa es la temperatura segura para que yo pueda cocinar un alimento. Cuando tenemos una temperatura intermedia, ¿sí? De los 60 grados centígrados hacia abajo, estamos en una zona de peligro. ¿Por qué? Porque las bacterias van a comenzar a crecer rápidamente, van a proliferar. Entonces, ese alimento no va a ser un alimento seguro. Siempre tenemos que tener en cuenta que la temperatura, el tiempo de cocción y el tamaño de la porción siempre trabaja de manera conjunta. De acuerdo al tamaño de la porción, yo voy a tener el tiempo de la cocción y voy a tener, de acuerdo a qué alimento sea, esa temperatura, ¿sí? En lo que es las temperaturas frías, digamos, tenemos de 1 a 4 grados centígrados lo que es la refrigeración, ¿sí? Todo lo que viene a ser la heladera. Y lo que es congelación, tenemos menos 18 grados centígrados. ¿Qué pasa con las bacterias en ese momento? Las bacterias, cuando está el producto congelado, las bacterias duermen. Entonces, en ningún momento tiende a proliferar. Pero cuando yo saco de la congelación, de la refrigeración, un alimento y lo voy a preparar pasado unas cuantas horas, yo no lo puedo dejar a temperatura ambiente, porque un alimento no puede estar más de 2 horas en una temperatura ambiente. Lo vamos a seguir viendo esto enseguida, cómo va a ser la manera correcta de descongelar un alimento. No debemos dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Una vez que el alimento está cocido, se enfrió, inmediatamente va a la refrigeración o a la congelación, de acuerdo, dependiendo siempre qué tipo de alimento sea, ¿sí? Tenemos que refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocidos y perecederos por bajo de los 5 grados centígrados. Y también tenemos que mantener la comida caliente por encima de los 60 grados centígrados. Siempre tenemos que tener en cuenta las temperaturas frías y las temperaturas calientes, cuáles son las correctas para que ese alimento no entre en descomposición, no crezcan ni proliferen las bacterias. La temperatura es uno de los factores externos de los alimentos que tiene mayor relación con la inocuidad, ¿sí? O sea, con un alimento que no me produce daño. De estos, tanto en procesos de conservación como en los tratamientos térmicos, siempre vamos a tener en cuenta. La correcta cocción destruye casi todas las bacterias peligrosas. Cocinar el alimento de forma que todas las partes alcancen los 70 grados centígrados. ¿Qué va a hacer esto? Me va a garantizar que ese alimento es inocuo, o sea, que ese alimento es un alimento que no va a causar daño. O sea, de que al ser un alimento inocuo, es un alimento seguro para el consumo. Existen alimentos como, por ejemplo, trozos que son grandes de lo que es carne, pollo, enteros o también la carne molida, que van a requerir un especial control de la cocción. Yo siempre tengo que tener en cuenta, que es lo que hablaba también el martes mi compañera, el tema de las carnes molidas. Siempre tenemos que tener en cuenta la cocción de la carne molida. Eso no nos olvidemos nunca. De por ahí hacemos una hamburguesa y la damos vuelta a vuelta y ya la sacamos para comer, para consumir. Y no tiene una cocción completa. Es muy peligroso porque ahí las bacterias proliferan y pueden causar un trastorno alimenticio, una enfermedad de contaminación por un alimento. También es importante que no debemos utilizar huevos crudos en las recetas. Por ejemplo, dice, no utilice recetas que lleven huevos crudos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Uno de los grandes ejemplos es las mayonesas caseras. Yo puedo realizar mayonesas caseras, las puedo realizar para mi hogar y para consumo propio. Las realizo y las comemos en casa. Pero no puedo realizar mayonesas caseras
para, por ejemplo, si yo tengo un kiosco y hago sándwich y voy a poner las mayonesas caseras en los sándwiches de milanesa. No, siempre para uso personal, en uso doméstico en casa sí lo puedo hacer, pero no para la venta, está prohibido. En el módulo 3 vamos a ver la clave número 4, que nos dice que tenemos que mantener los alimentos a temperatura segura. Y no tengo que dejar alimentos cocidos a una temperatura ambiente más de 2 horas, que es lo que vimos recién. Tengo que enfriar lo más rápido posible los alimentos cocidos y los perecederos por debajo de los 5 grados centígrados. Tenemos que mantener bien caliente la comida, lista para servir arriba de los 60 grados centígrados. No tenemos que descongelar los alimentos a temperatura ambiente. ¿Qué pasa si yo descongelo un alimento a temperatura ambiente? Las bacterias van a proliferar. Vamos a ver lo que es la cadena de frío. Acá, como vemos en la imagen, tenemos el transporte. Si este transporte me está trayendo carne, yo tengo que tener en cuenta siempre que el camión que transporte tenga ese frío que necesita esa carne que están trayendo. El transporte tiene que cumplir con todos los requisitos y todas las normas. El camionero, el chofer, tiene que tener carnet sanitario, tiene que tener el uniforme adecuado, de acuerdo a lo que esté transportando, ¿sí? Yo tengo la responsabilidad del manipulador, es la salud de la otra persona, siempre recordemos esto. Entonces yo tengo que saber de dónde estoy comprando y qué estoy comprando, ¿sí? ¿Qué alimento? Entonces, cuando yo voy a recibir una mercadería, voy a ver que el camión ese esté en condiciones, que adentro si es una cámara de frío que no esté oxidada, que no pierda temperatura, que tenga el uniforme puesto, carnet sanitario y que cumpla todos los requisitos y condiciones para que pueda hacer un transporte seguro del cual me está trayendo la mercadería. Luego, ¿qué voy a hacer? A la hora de recepcionar mi mercadería, voy a fijar que las cajas estén todas selladas, si estoy recibiendo algún alimento no perecedero, por ejemplo, enlatado, fideo, arroz, algún alimento de eso, y voy a ver que todas las cajas estén cerradas, que no tengan, que tengan un vencimiento largo, que todos los paquetes estén sellados, que las latas no estén abolladas. Yo a la hora de recepcionar la mercadería, yo tengo que tener en cuenta todos estos ítems para tener una buena mercadería prima para elaborar o una mercadería para revender en mi negocio, ¿sí? A la hora de almacenar, también voy a tener el mismo control, voy a ver dónde voy a almacenar esa mercadería que yo estoy recepcionando. Si lo voy a poner en un salón, en un depósito o una despensa, tengo que ver que no tenga humedad, que no le dé el sol, que no entre el sol directamente a las mercaderías, que las mercaderías no queden en el piso, sino que estén puestas sobre altura. Muchas veces por ahí los negocios tienden a poner pallet, ¿sí? Como vemos en la imagen, y encima de los pallets ponen la mercadería. Está bien porque la mercadería no tiene contacto con el suelo, pero tengo que tener el control de esos pallets, porque por ahí pongo un pallet y lo tengo 1 año, 2 años, 3 años, la madera tiende a humedecerse porque yo limpio el piso, tiro agua, se llena de moho, de hongos, hay bichitos que van comiendo la madera, ¿sí? Me va a mojar las cajas de la mercadería y así sucesivamente. Entonces yo tengo que tener el control también del establecimiento del lugar donde yo voy a poner mi mercadería, el depósito, donde yo voy a guardar. El manipulador tiene que tener el uniforme adecuado, de acuerdo al rubro que tiene, si es un carnicero, toda la ropa blanca, las botas de goma, si es un chef, la cofia, la chaqueta, el delantal, y si es una persona que vende y despacha pan, también tiene que tener cofia, tiene que usar los guantes. Siempre el manipulador tiene que tener su uniforme completo a la hora de manipular
un alimento, ¿sí? Cuando yo elaboré y voy a poner mi alimento de elaboración a la exposición y a la venta, o simplemente tengo una despensa, un kiosco, un drugstore, lo que fuera, y por ahí preparo sándwich de miga. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner uno en la exposición para que la gente vea lo que yo vendo, lo que tengo en mi negocio, y lo demás va a ir a la heladera porque necesita refrigeración. Yo no puedo tener porque lo vemos cuando hacemos las inspecciones, que por ahí vamos a negocio y tenemos una bandeja y están todos apilados los sándwiches. Y están toda la mañana y son las 1 del mediodía, las 2, las 3 de la tarde y siguen los sándwiches afuera. Y ese alimento no puede estar más de 2 horas fuera de la heladera. Recordemos que si son sándwiches de milanesa, tienen huevo, tienen verduras, lechuga, tomate, le ponen aderezos y todo eso está a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Que ese sándwich ya proliferaron las bacterias, ¿sí? Y no va a ser un alimento seguro para la persona que lo va a comprar. Le puede comprar como le puede caer mal. Entonces, siempre yo tengo que tener en cuenta a la hora de exponer mi mercadería y a la hora de vender mi mercadería. Si yo vendo tortas, las tortas las tengo que tener en la heladera, sacarlas, cortarlas, venderlas por porción y volver a la heladera. Lo que necesita frío tiene que estar en el frío. De esa manera nosotros no vamos a romper la cadena de frío. Por eso es importante mantener la cadena de frío. Si es un alimento que necesita estar congelado, nos recordemos de que es menos 18 grados. Y si es un alimento que necesita frío, refrigerador, de 0 a 5 grados centígrados. Las temperaturas seguras. Lo que es un alimento en seco, por lo general estos alimentos secos y enlatados tienen que conservarse en una temperatura entre 10 y 21 grados centígrados en un ambiente que esté protegido, digamos, del sol y de la humedad. Por ahí fui a negocios, a despensas, a hacer inspecciones y vi que me llamó la atención grasa, que por ahí la grasa la tienen a temperatura ambiente. ¿La pueden tener? Sí la pueden tener, pero tienen que ver que hay mercadería que te indica la temperatura que necesita. Hay una grasa que necesita tener el 15 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Entonces yo no lo puedo tener, no puedo tener la grasa en un estante donde toda la mañana le da el sol, ¿sí? Entonces, si yo tengo un alimento en seco, ¿sí? Enlatado, lo que fuera, yo tengo que ver que el lugar donde está ese alimento no haya sol y no haya humedad. Entonces, que esté protegido de lo que es el sol y la humedad. Lo que es la temperatura de refrigeración, como les dije, todos estos alimentos necesitan una refrigeración, deben conservarse a una temperatura menor o igual a 5 grados centígrados. A lo sumo que sea carne picada o carne molida, tiene que tener menor de 2 grados centígrados. Ahora, en las carnicerías se les va a exigir que tengan un cartel donde diga que el cliente tiene que ir y comprar carne molida, pero tiene que estar cortada, molida en el acto. No pueden tener la carne molida en las bateas. Así que ahora cuando yo voy a la carnicería a comprar, yo tengo que decirle al carnicero que me muela la carne que yo quiero comprar. No puedo ver que el carnicero saque directamente la batea y la venda. No puedo tener la carne molida en la batea picada. Lo que son las temperaturas de congelación, como dijimos hace rato, menos 12 grados y menos 18 grados centígrados. Estos alimentos congelados siempre tienen que mantener en esa temperatura, excepto, ¿sí? Excepto que el rótulo aprobado del producto congelado me especifique qué otra temperatura. Por ser, por ejemplo, unas patitas rebozadas, unas hamburguesas, yo voy a leer en el envase qué temperatura me dice. Si me dice otra temperatura, ese rótulo está aprobado, así que quiere decir que ese producto, ese alimento necesita otro tipo de temperatura. Pero si no me dice nada,
La temperatura exacta de un alimento en congelación es menos 12 grados centígrados a menos 18 grados centígrados. El almacenamiento en caliente, la temperatura de este producto siempre tiene que mantenerse por encima de los 60 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, lo que es la comida precocida, al ser recalentada, debe siempre alcanzar la temperatura de cocción, que es lo que les decía recién, y luego ser mantenida por encima de los 60 grados centígrados. Por ahí hay restaurantes, negocios gastronómicos que tienen la lonchera, que trabaja con agua y va manteniendo las comidas calientes. Yo tengo que controlar qué temperatura está manteniendo esa lonchera que me permite que esta comida esté caliente, ¿sí? Y siempre por encima de los 60 grados centígrados. Lo que son los establecimientos. Acá vamos a ver las condiciones del mantenimiento y de la organización. Como verán en la imagen, esto es una cocina y nos dice que todos estos establecimientos tienen que estar diseñados de una manera que le facilite al personal que puedan tener las operaciones de sanitización y que eviten la contaminación cruzada, ¿sí? Las paredes siempre tienen que estar azulejadas o revestidas con una pintura lavable, una pintura que sea fácil de lavar, que yo pase una esponja y que se pueda limpiar esa pared que está pintada o sacar las manchas y las grasas, no como la que vemos en la imagen, que se nota que es una cocina que lleva muchísimo tiempo sin tener una buena limpieza y una buena desinfección. No debe tener grietas, reboques caídos, manchas de humedad u otros defectos. Los techos siempre tienen que estar completos, sin rajaduras ni grietas, de fácil limpieza. Deben ser de revestimiento lavable, las luces deben estar protegidas. Decimos que las luces deben estar protegidas, ¿por qué? Porque si llega a haber algún estallido en lo que es la iluminación, los focos, y yo estoy elaborando algún alimento, cae toda la astillita, las virutas de vidrio, me va a caer el alimento, ¿sí? Entonces, para resguardar la seguridad, siempre las luces deben estar protegidas. Los pisos deben ser impermeables, antideslizantes y de fácil limpieza. Recordemos que paredes, techos, pisos, todo lo que sea un establecimiento tiene que ser de fácil limpieza. Las mesadas y heladeras siempre tienen que estar estivadas para facilitar la limpieza. Deben haber ausencia de todo tipo de desechos, restos y recortes, como por ejemplo huesos, entre otras cosas. Y los cestos de basura deben tener sus tapas, ¿sí? Por ahí vemos de que hay muchas cosas que por ahí las vamos repitiendo y somos muy reiterativos por el tema de que son muy importantes y que por ahí vamos a hacer las inspecciones y todo lo que toman en el curso no lo llevan a la práctica. Por eso a veces es bueno por ahí recalcarles y repetirles algunas cosas, ¿sí? Para que las podamos aprender y ponerlas en práctica. Lo que son las mesadas deben ser de acero inoxidable o teflón, no podemos tener mesadas de madera porque vamos a cortar muchas veces sobre esa misma mesada, vamos a comenzar a astillar y vamos a contaminar el alimento que estemos elaborando o preparando. No deben poseer restos ni recortes de otros tipos de desechos y tiene que ser de fácil limpieza. Recordemos que las mesadas son mesadas. Por ahí se ve que que encima de la mesada tenemos un libro de receta, una hoja, una lapicera, el celular, diferentes tipos de cosas. Y esta mesada es una mesada de elaboración de alimentos. Por lo consiguiente debe estar limpia, ordenada y sin resto de nada, ¿sí? Las heladeras siempre deben tener una temperatura adecuada para cada tipo de producto. Tengo que ver qué tipo de producto estoy guardando y qué tipo de temperatura necesita ese producto, ese alimento, y esa es la temperatura que yo tengo que controlar que tenga mi heladera. Tengo que evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, ¿sí? Por ahí vemos en la imagen que hay freezer donde está todo arrumbrido, pero ellos por ahí siguen guardando alimento. ¿Y qué va a pasar? El alimento va a entrar en contacto con el herrumbre del freezer y se va a contaminar. Las ventanas
y otras aperturas tienen que tener telas mosqueras. ¿Esto qué va a hacer? Va a evitar que puedan entrar roedores, insectos, moscas, mosquitos, algún tipo de plaga, algún tipo de animalito como ser gatos, ¿sí? Lo que decíamos que la iluminación tiene que estar protegida por, en caso de que exista algún tipo de explosión o de rotura de los focos. La iluminación tiene que ser natural o artificial, adecuada y no debe alterar los colores de la materia prima, ¿sí? No voy a poner una luz oscura, una luz azul, roja, de algún color, no, porque yo voy a estar elaborando y no voy a ver los colores que tiene realmente la materia prima. Por ahí, no sé, tiene algún, la materia prima por ahí se contaminó, se echó a perder o algo. Entonces no vamos a saber esa materia prima si está bien el color o no, por el tema de las luces. Por eso siempre tiene que ser una luz clara. Lo que son los lavamanos, agua fría y caliente con servilletas descartables y jabón líquido. Servilletas descartables, mi compañera ya les explicó, porque son personales, individuales, yo la uso y luego la desecho. ¿Y jabón líquido por qué? Porque si yo pongo un jabón en mano, me lavo yo las manos con el jabón, dejo las bacterias ahí, me enjuago, viene otro personal, se lava, agarra el mismo jabón y se enganchó las bacterias de la otra persona. Entonces, siempre lo más higiénico es poner jabón líquido. Los vestuarios y los sanitarios siempre tienen que estar separados y alejados de la zona de trabajo. Por ahí nos pasó de que en el lugar que estaban elaborando pizzas había un horno grande pizzero y arriba de ese horno había pizzas, prepizzas, digamos, que estaba elevando la masa y vos abrías las puertas y tenías los sanitarios. Uno por ahí dice, es obvio, sí, hay muchas cosas que son obvias, pero al momento de ir a hacer inspecciones nos encontramos con la realidad que manejan los negocios. Así que siempre tengamos en cuenta esto, que los vestuarios y los sanitarios tienen que estar totalmente alejados de la zona donde yo voy a elaborar los alimentos. Lo que es almacenar alimentos, como vemos acá, está todo cerrado con tupper, puestos en altura, ¿sí? Y tenemos unas reglas de oro como para almacenar los mismos. Los alimentos se deben guardar solo en lugares de almacenamiento secos, refrigeradoras o congeladoras. No podemos tener un dormitorio y almacenar alimentos. No. Todos los alimentos que van en seco tienen su lugar, los que van a la refrigeradora, los que van a la congeladora. Los alimentos no los tenemos que almacenar sobre el piso ni cerca de sustancias químicas o botes de basura. ¿Sí? Siempre los alimentos tratar de ponerlos sobre algún tipo de altura, en pallet, en mueble, en alacena, en estante, en lo que sea, pero no en el piso, de ningún modo. Y mucho menos al lado de sustancias químicas ni de artículos de limpieza. Las áreas de almacenamiento se deben mantener limpias y secas. Los derrames se deben limpiar tan pronto ocurran. Por ahí vamos a negocios y vemos algún derrame, algunas manchas, y nos dicen, no, recién se me rompió un pote de aceite y bueno, y se derramó. Pero no, vemos que esa botella de aceite, ya esa mancha, ese derrame ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Se derramó, en el mismo momento lo voy a limpiar. Se deben utilizar primero los alimentos cuya fecha de llegada sean más antigua. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que entra, lo primero que sale. O lo primero en llegar, lo primero en salir. Siempre voy a acomodar las mercaderías por fecha de vencimiento. No lo voy a hacer por el lote. Es una pregunta de examen. Muchos por ahí pusieron que acomodan la mercadería de acuerdo al número de lote. Y no, el número de lote me sirve para otra cosa. Yo tengo que almacenar los alimentos por fecha de vencimiento. Aquí vemos las condiciones de los lugares de almacenamiento de los alimentos, ¿sí? Y vemos lo que está con tilde verde en los correctos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener ventilación, tiene que tener aire,
buena iluminación, ¿sí? Y lo que no tiene que tener, no tiene que tener goteras, no le tiene que dar el sol, no tienen que haber artículos de limpieza ni sustancias químicas y no puede tener ningún tipo de insectos y roedores adentro del almacenamiento donde yo estoy guardando mercadería o algún tipo de alimento. Los alimentos conservados a temperatura ambiente, como verán acá, están en un depósito con estantes y están todos los que son los enlatados, fideos secos, ¿sí? Y en otro costado tenemos lo que son las verduras. De esa manera sería lo ideal de poder mantener alimentos conservados en un buen lugar, que no haya humedad, que no haya grietas en las paredes, en los techos, y que tenga un lugar acondicionado como depósito o despensa, almacén para guardar nuestras mercaderías, nuestra materia prima. Esto es uno de los lugares donde lo ocupan de depósito de uno de los negocios que hacemos inspecciones. Y como verán ustedes, ahí tienen un tacho de pintura, tienen leña, hay un poco de todo. Y hay mercadería que también están colocadas sobre el piso. Es la manera incorrecta de almacenar alimentos, de tener un depósito. La conservación en la heladera es muy importante y esto nos va a ayudar para que nosotros sepamos cómo ordenarla. ¿Sí? En lo que es el primer estante siempre vamos a colocar lo que son los lácteos y los alimentos listos para consumir. Por ejemplo, yogures, leches, tortas, todos estos alimentos van a ir en el primer estante. Una tarta ya cocida, ¿sí? Todo lo que sea listo para consumir. En el segundo estante nosotros que vamos a guardar fiambres y carnes cocidas, ¿sí? A veces abrimos la heladera y la carne está en el primer estante. ¿Qué hace esto? Se puede derramar hacia los alimentos que yo tengo en la parte de abajo y va a entrar en una contaminación. Entonces, voy a poner fiambres y carnes cocidas en el segundo estante. En el tercer estante recién voy a poner carnes crudas. Pero no olvidemos de guardar las carnes crudas sobre recipientes con tapas para que no produzca ningún tipo de derrame. Y en el último estante, o algunas heladeras tienen cajoncito, vamos a poner frutas y verduras, ¿sí? Pero separadas, las frutas con la fruta y las verduras con las verduras. Esto también no quiere decir que yo voy a poner en el cajón papas, tomate y voy a poner bananas y va a estar todo mezclado. No, como verán en la imagen, en un costado están las verduras y en el otro están las frutas. Descongelen los alimentos en la heladera. Bien, si yo tengo 1 kilo de carne en el congelador, en el freezer de mi heladera, y lo necesito cocinar, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la carne del freezer o del congelador y lo voy a poner en la refrigeración, que es la parte de abajo de la heladera, donde están guardados los alimentos. De esa manera voy a descongelar. O sea que si yo quiero hacer milanesa a la noche, ahora a la mañana voy a sacar esa carne del freezer y la voy a bajar a la refrigeración para que se pueda descongelar. Y a la noche, cuando vaya a hacer la milanesa, voy a sacar esa carne de la heladera y ya va a estar descongelada. Esa es una manera muy lenta de descongelar, pero es una manera segura, ¿sí? Así que yo, cuando quiera descongelar algo, lo pongo en la refrigeradora y luego de ahí recién lo puedo ocupar para consumir o para preparar, para elaborar. Esto es una cámara de frío y como ustedes verán está todo en recipientes con tapas, bien ubicados, todo limpio, el piso, nada sobre el suelo, verduras por un lado, alimentos por el otro lado, y está todo con rótulos, tienen el nombre de la mercadería que tiene adentro y también le ponemos fecha de vencimiento para nosotros ir sabiendo qué es lo que voy a ir ocupando, ¿sí? Esto es una de las imágenes que voy a pasar ahora un ratito. Son de negocios mayoristas de acá de San Salvador de Jujuy, donde hacemos las inspecciones. Y estas personas han tomado el curso, pero como verán,
no ponen en práctica lo aprendido. Decimos que los techos no tienen que tener manchas ni grietas, que no tienen que estar rotos, que no les falten pedazos, y acá vemos todo lo contrario, las paredes con moho, los techos rotos, llenos de humedad. Tenemos alimentos en el suelo, tenían el almidón de lo que es la maicena, digamos, sobre el suelo, cajas rotas, todo tirado, los pisos sucios, bastante humedad. Tienen enlatados con artículos de limpieza. En las paredes, como verán, tienen todo lo que es vitina, fideos en una pared llena de humedad. Estas cajas son con mermelada y las mermeladas están todas rotas, abolladas. Todo esto tenía pis de rata, tenía heces de rata, ¿sí? Mercaderías que están junto con artículos de limpieza, que también tienen X5, insecticidas, ¿sí? En estas condiciones se encontraban unos depósitos en negocios mayoristas. Si logran ver en la imagen cerca de los enlatados, ahí hay unos puntitos negros y eso era caca de rata. Tenían los fideos en el suelo. Ahí también llegamos a ver que hay toallitas húmedas. El piso todo sucio, ¿sí? Y así como vemos en esta imagen, es que encontramos los negocios cuando salimos a hacer las inspecciones. Y es una tristeza porque no toman conciencia de que ellos venden mercadería para que otra gente la consuma o la venda, elabore, sea materia prima. Y también hay gente que compra y lleva a comedores. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy responsable de la salud de la otra persona que va a consumir. Y tengo que ser consciente de lo que yo estoy haciendo, porque la verdad que no podemos tener estos tipos de negocios, digamos, ¿sí? Y lamentablemente hay personas que están atrás del mostrador que no saben que van a comprar un alimento y que está en estas condiciones, porque la persona no entra hasta el depósito del local, sino llega hasta el mostrador y ese es el límite de la persona que va a comprar con el dueño o con el personal que te va a atender, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de cómo están los establecimientos, los depósitos, cómo tenemos nosotros, en qué condiciones tenemos la mercadería. Este es el termómetro, el mismo termómetro que vimos hace rato que les expliqué, ¿sí? De congelación, refrigeración, la zona de peligro de los alimentos de 10 grados a 50, 60 grados centígrados, porque las bacterias van creciendo, van proliferando. La temperatura segura caliente es por encima de los 60 grados centígrados y el agua tiene el hervor a los 100 grados centígrados. ¿Cómo vamos a descongelar un alimento de manera segura? Lo vamos a hacer en la heladera, que es lo que yo le decía. Tenemos que colocar los productos que se van a utilizar en la heladera con tiempo suficiente para que se descongele. Eso es una descongelación rápida, que es lo que les dije recién. Sacamos del congelador o del freezer, lo ponemos en la heladera y de esa manera se va a descongelar. Va a ser una manera segura, pero va a ser una forma segura, pero una manera lenta de hacer el proceso. Luego lo podemos hacer en un horno microondas, ¿sí? Es un método de descongelación rápido, debido a que algunas áreas del alimento pueden calentarse durante el descongelado. Pero este proceso tiene que ser seguido de la cocción inmediata del alimento. ¿Qué quiere decir? Yo descongelo un pedazo de carne en el microondas, apenas lo descongelé, tengo que llevarlo a cocción. No puedo descongelar en el microondas y tenerlo un rato afuera a temperatura ambiente y recién llevarlo a cocción. No, porque aún así las bacterias van a proliferar. Bajo un chorro de agua corriente lo puedo hacer, pero ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la pieza que voy a descongelar en una fuente o en un recipiente de forma tal que no tome contacto con la bacha.
¿Qué quiere decir? Yo voy a descongelar un pedazo de carne, voy a ponerlo en un recipiente y eso recién ahí para que la carne no tenga contacto con lo que es la pileta, ¿sí? Como parte de la cocción, los alimentos congelados en porciones chicas pueden cocinarse directamente, ya que el tiempo de cocción de ese alimento va a ser suficiente para que se pueda descongelar y alcanzar una temperatura correcta en el centro del mismo. Por ejemplo, yo tengo que cocinar para una sola persona y voy a elaborar salsa. Y tengo en el freezer un puñadito de carne molida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a saltear la cebolla, el morrón y automáticamente le voy a poner ese puñadito de carne molida en la sartén. Y como es una porción chica, mientras se va cociendo se va a ir descongelando. Luego voy a agregar el tomate y voy a seguir con todos los pasos para elaborar una salsa. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que puedo descongelar como parte de la cocción, sí, pero siempre y cuando sean porciones pequeñas. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a enfriar rápidamente los alimentos. Voy a colocar sobre fuentes de hielo los recipientes con alimentos, así como vemos en la imagen. Tenemos un recipiente grande que está lleno de cubitos de hielo y encima de eso voy a poner mi ollita que hice salsa. Por ejemplo, tengo una pizzería, hago pizzas caseras en cantidad, por lo consiguiente hago salsa en cantidad, pero yo necesito que esa salsa se enfríe rápidamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a poner a ese recipiente sobre otros llenos de cubitos de hielo. O de lo contrario, voy a dividir esa salsa en porciones pequeñas voy a fraccionarlas para que pueda enfriarse más rápido. Como vemos en la imagen, de una olla lo dividió en 6 recipientes pequeños y de esa manera se va a enfriar más rápido ese alimento. Yo tengo que enfriar rápido los alimentos para recién poderlos guardar en la heladera. Para lograr este objetivo, los procedimientos que se deben seguir son los siguientes. Son 3 etapas y estas etapas me van mencionando de qué temperatura a qué temperatura tiene que ir bajando y en qué tiempo. En media hora, la temperatura de 75 grados centígrados va a bajar a los 60 grados centígrados en un tiempo de media hora, de 30 minutos. Luego esa temperatura de 60 grados que tengo tiene que reducir hasta los 21 grados centígrados y eso me va a demorar más o menos 2 horas. Luego, de 21 grados centígrados a 5 grados centígrados o menos, en 2 horas adicionales para un total máximo de 4 horas del proceso, ¿sí? O sea, todo este proceso, para que yo pueda lograr el objetivo de enfriar el alimento, me va a llevar 4 horas. Por eso es importante dividirlos en fracciones pequeñas o de colocar cubitos de hielo en un recipiente para que sea de manera mucho más rápida. Hasta aquí nosotros llegamos con lo que es la clave número 4, ¿sí? Vamos a continuar el día de mañana con la clave número 5 y el último tema sería lo que es celiaquía. Todo lo que se les envió en la cartilla es todo lo que estamos viendo, ¿sí? Con los ejemplos, los detalles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para hacer. Dicen que no le quedó claro, acá hay una pregunta en el chat. El tema de las carnes molidas. El tema de la carne molida es muy complicado porque tiene un proceso de manipulación largo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Viene la carne a la carnicería, el carnicero corta para hacer carne molida y ¿qué pasa? La manipula, luego la corta en trozos, va a la máquina de picar, pasa por la máquina, al pasar la carne ya por la máquina está teniendo otra manipulación de la máquina, va a la batea y de ahí vuelve otra vez a la bolsa que va a vender el carnicero a la persona, ¿sí?
Entonces, el proceso, digamos, de lo que es la carne molida es bastante amplio, bastante largo. Se la manipula muchas veces. ¿Y qué pasa? En todo este proceso van creciendo, van proliferando las bacterias. Entonces, es recomendable que el carnicero corte la carne en el momento que la persona va a comprar la carne molida, ¿sí? Disculpen mi duda, es que tengo una computadora con la cámara, pero al ser vieja casi no se nota nada. Eso no influye en cuanto a la toma de lección. Hay preguntas por ahí que son como muy obvias. Lo importante es que nosotros podamos ver que ustedes estén elaborando, haciendo el examen, ¿sí? Hoy se pueden probar ustedes de ponerse la cámara y de ver a ver si sale clara la imagen, si vamos a poder nosotros observarlos mientras que ustedes realicen su examen. Si no puedo, yo siempre les digo, les aconsejo que busquen un ciber cerca y alquilen, digamos, esa horita del examen, pero de todas maneras por ahí no hay un ciber y todo es entendible, siempre tratamos de buscar, digamos, la solución. Entonces, pueden sacar un turno y venir acá a la oficina, se les entrega el examen y lo hacen de manera presencial, no tenemos ningún problema. Por ahí hay personas que también tienen problemas de lectoescritura y no lo pueden hacer escrito, lo podemos tomar oral al examen, ¿sí? O sea, tratamos de buscar la manera de que ustedes puedan rendir el examen. Tampoco es para tenerle miedo, es muy sencillo, son todas cosas muy, muy prácticas y que las llevamos a la práctica, no solamente en el negocio, en el trabajo, sino también en nuestros hogares. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, están libres. Gracias por su tiempo. Los esperamos mañana, también en el mismo horario, por el mismo link. Y mañana vamos a dar lo que es la clave número 5 y celiaquía. Y luego finalizando ya van a tener el examen. A partir de las 15:30 hasta las 18:30, ¿sí? Pero ustedes sacan un turno y nosotros les decimos el horario, digamos, si pueden venir a las 15:30, 16, 16:30, así sucesivamente hasta las 18:30. No es que pueden venir a cualquier horario dentro de ese periodo, porque si no viene bastante gente de todos los cursos y se nos amontonan. Entonces, por eso vamos dando, para que vayan viniendo de 2 personas, de 3 personas. Así que bueno, lo pueden hacer mandando un correo y sacar un turno para aquellos que quieren presencial, no hay problema. El horario que tienen para rendir el examen es entre 30 y 40 minutos. No sé si les parece poco tiempo o qué, pero es rápido el examen, digamos. Es múltiple choice, así que solamente voy a marcar una sola opción. Son temas muy puntuales. Decirles, cuando vengan a partir del día lunes a retirar la nota y la constancia, por favor se les pide que traigan la fotocopia del DNI. Esa fotocopia del DNI tiene que quedar acá para la carpeta de archivos de que ustedes realizaron el curso. Así que cuando retiren sus notas, les pido por favor que se apersonen con la fotocopia del DNI. ¿Sí? No, el día lunes entregamos los certificados, las constancias, y recién en 30 días recién se va a poder abonar. Enviar la foto ya la podés enviar, no hay ningún tipo de problema, pero recién te tenemos que dar el cupón de pago para que realices el pago y poder entregarte el carnet.
Gloria Arce, si querés te puedo dar ahora un turno para que vengas a rendir.